Muy buenas tardes a todos, estimados profesores de la Universidad de Santander. Sean todos bienvenidos a esta jornada del día de hoy que Desarrollo Profesional ha preparado y que tiene que ver con un tema que también interesa mucho a todos nosotros en investigación, es la investigación cualitativa. Para esto hemos invitado a la profesora Marta Guerra Muñoz, quien nos estará esta tarde hablando de investigación cualitativa, algunas aplicaciones importantes que podríamos hacer de ella en nuestros ejercicios diarios en la academia universitaria, en diferentes áreas del desempeño disciplinar de cada uno de nosotros, pero que están relacionados con la educación. La doctora Marta Guerra se desempeña actualmente como coordinadora de la maestría en educación de la Universidad Popular de Cesar, en convenio con SUE Caribe. Así que, doctora Marta, bienvenida. Podemos dar inicio, ya que tiene rol para poder compartir pantalla. Bueno, estaba conectada listo, ahí está. Doctora Marta, ¿me escucha? Doctora Marta. Bueno, parece que hay inconvenientes en la comunicación. De todos modos, bueno, ya se está conectando, pero no tiene todavía audio. Doctora Marta, ya la puedo ver eh, por el micrófono, a ver. Estamos viendo la presentación, pero no la escuchamos. Ahora sí, pruebe nuevamente activando el micrófono. Prendido. ¿Me Bueno, estoy escucha? aquí lista cuando usted diga. Listo, ya está aquí frente a todos los profesores. Podemos dar inicio, doctora Marta. Bueno, a poner la diapositiva. ¿Dónde pongo yo que sí sé que me veo, no me veo? ¿Dónde? Aquí, aquí. En la cámara. Ok, vamos a quitar esto. Listo, buenas tardes para todos y todos los Buenas compañeros tardes. de la UDES. Reciban un fuerte abrazo. Marta Esther Guerra les habla. Y bueno, complacida estar aquí con ustedes para compartir estos temas que no son ajenos a sus conocimientos, forman parte de sus vidas, de su trabajo como docentes y estamos
Comprender mutuamente y me encanta mucho que Universidad Popular del Cesar y la Universidad de Santander estemos aquí compartiendo información y especialmente el área investigativa. Segundito. Bueno, yo me acomodo, está como muy bajito. Bueno, mm, nuestro tema de hoy, voy a compartir aquí. Bueno, un saludo especial para todos nuevamente. Veo que ya hay muchos participantes, todos entiendo que son profesores de la Universidad UDES. El tema que hoy nos trae es la investigación cualitativa. Lógicamente que somos todos universitarios y estaremos compartiendo algunas ideas al respecto, especialmente lo que significa la investigación cualitativa para estas instituciones que diariamente están tomando, teniendo en cuenta todo el tema social, todo lo que nos genera incertidumbre y que nos permite, pues, desarrollar acciones que afecten positivamente al ser humano. Lógicamente porque estamos viviendo pues una crisis de fundamentos del conocimiento científico. Esto quiere decir que a diario estamos siempre generando como explosión una serie de ideas, de, de datos, de resolviendo problemas, haciendo soluciones a lo que paradójicamente pareciera que no se pudiese solucionar. Y este volumen de conocimientos es un volumen sin límites en donde nosotros, especialmente los docentes, estamos prestos pues a ir buscando el camino para poder conducir sociedad hacia una meta que nos permita, que a todos nos permita convivir en armonía sanamente. Diariamente las universidades están desarrollando un examen crítico, un ambiente crítico, se está generando un ambiente crítico de reflexión hacia la ciencia. Podríamos mirar el punto de vista de Descartes en su discurso sobre el método, la razón, dice que es por naturaleza de todos los hombres. Y en esa medida, la educación superior también tiene su apunte, las instituciones educativas tienen su apunte y buscan en la investigación una forma estratégica para poder solucionar los problemas de la sociedad. La enseñanza y la investigación van de la mano. Es una responsabilidad conjunta que tenemos y nosotros estamos prestos a generar conocimiento. No puede haber un desarrollo cognitivo si no existe esa línea de investigación. Lógicamente que en estos países latinoamericanos estamos todavía en esa búsqueda de poder lograr una buena producción científica. Colombia bajó un poquito o aumentó un poquito el nivel en producción científica. Estamos, creo que en el 5º puesto de producción científica, sobre todo en medicina, en la parte agropecuaria, en la parte de las ingenierías, de pronto de las biologías. Sin embargo, creemos que el porcentaje
el bajo porcentaje de inversión del Producto Interno Bruto nos acarrea problemas en temas de ciencia, tecnología e innovación. La investigación, que es un fenómeno que nos ayuda a entender el porqué de las cosas y cómo tratar de resolverlas, nos lleva a unos interrogantes. Por ejemplo, nos deja entrever que existen vacíos, nos permite preguntar qué he hecho yo como profesora, como miembro de una comunidad, para poder alcanzar niveles de indagaciones para poder resolver los problemas que tenemos en nuestros contextos. ¿Qué aspectos tenemos que abordar? Todavía el mundo creo que tiene o necesita solucionar muchos problemas. Parece ser que la misma tecnología, la inteligencia artificial nos demanda mayor inversión en búsqueda de información para poder lograr obtener pues digamos, esa armonía momentánea, porque siempre, como decía Popper, es el falsacionismo, siempre hay algo que refute, una teoría refuta la otra, y siempre va a haber un dejo ahí de información y de búsqueda y de indagación. La investigación deja un legado importante en la humanidad. Y en Colombia seguramente, y sé que hay varios investigadores importantes, por ejemplo, el bogotano Jorge Reynolds, que inventó el marcapasos, por ejemplo, es uno de los nuestros, Colombia. Por ejemplo, hay una señora de Pereira que clonó un gato salvaje y que ha servido de información para el mundo, para el tema del clonaje. Ella es Marta Gómez de Pereira. Y así sucesivamente podríamos encontrar muchos investigadores en Colombia, en el mundo y en Latinoamérica que no ha sido fácil ese proceso investigativo porque el tema del presupuesto y el tema del poco apoyo financiero y de la motivación no es la más halagüeña para a los que les gusta investigar, a los que nos gusta, a ustedes también, que nos gusta investigar. Miramos como Albert Einstein en su época también, eso es como algo cultural, ya es muy difícil porque no existen digamos, esa expansión, esas oportunidades, esas dinámicas de beneficios que puedan dar los entes, el gobierno, etcétera, para poder hacer investigación muy libremente y con todas las garantías. La propia Marie Curie fue víctima de su propio descubrimiento, la radioactividad, sin las herramientas adecuadas, pero porque estábamos en ese proceso y eso es lo que se paga cuando se hace investigación. Estamos viviendo en Colombia, un país que durante muchos años ha vivido en constante guerra, zozobra, miedos, incertidumbres, y tenemos grandes sociólogos, psicólogos, gente muy buena. Somos tan buenos que hemos podido sobrevivir a tantas batallas, pero que en materia de investigación lo conocemos todo, en la parte sociológica, en la parte de los conflictos, y el problema de la paz no se ha solucionado en Colombia, fíjense. Entonces, es una lucha, la investigación es una lucha, es un proceso que llega muy lejos, que es constante, que no es fácil, y que a lo largo de la historia también han habido muchas luchas que, que no han permitido generar digamos, un resultado en determinado periodo. Se ha ido avanzando a medias, pero se han ido solucionando muchos problemas del mundo inexorablemente. Lo que vivimos hoy, lo que tenemos hoy también ha sido
construido a través de personajes que se dedicaron, que lucharon, que sufrieron y que muchas veces con las uñas pudieron, por fe y por convicción social y por talento, fueron logrando grandes investigaciones. Bueno, yo quisiera, y con el respeto de ustedes, primero, antes de entrar en materia con lo que es la investigación cualitativa, me gustaría empezar como hacer un recorrido rápidamente de la investigación, eh, como para ambientarnos un poquito, sin pensar que ustedes no manejan no lo conocen, claro que sí, pero sí es bueno pues como recordar esa época primitiva, cuya investigación se desarrolló a través de a través del descubrimiento, esa manera como ellos luchaban por mantenerse vivos y esa forma nómada de ir buscando otras corrientes, perdón, otros espacios, otros territorios para poder protegerse de los animales, del clima, de las inundaciones. Eso los llevó a ir descubriendo día a día a través de la experimentación y a través de la observación, descubriendo nuevas formas digamos, de comodidades para poder subsistir en ese mundo tan complejo. Luego viene una época que fue la de los filósofos griegos. Vamos a hablar de los filósofos griegos que también Doctora a Marta, través... disculpe un momento, ¿está presentando diapositivas? No, aquí no estoy, Ah, ok. estoy haciendo un pequeño recuento eh, de lo que ha sido la investigación en el mundo y de lo que, como para hacer una ambientación especial, ¿vale? No he manejado diapositivas. Dale un segundito. Perdón. Bueno, dale un segundo. Estoy aquí como cruzada. Bueno, entonces fíjense que en esa época de los filósofos griegos, en la época primitiva, se plantearon problemas a través de los razonamientos, a través de empezar a pensar que había mente y cuerpo, ese dualismo que contrario pues al monismo nos ayudó pues como a entender muchos aspectos de la vida del hombre, de la vida del ser, y ese escepticismo que nos ayudó a entender que de cierta manera hay que generar desconfianza, y que también a través de la mayéutica que ellos desarrollaron, se pudieron, digamos, encontrar a través de las preguntas ordenadas, se pudieron encontrar respuestas a muchas y a reflexionar sobre muchas problemáticas existentes. Entonces, desde esa época de la filosofía griega, la investigación fue dando, digamos, fue empezando como un recorrido, además, para que el hombre pudiese alcanzar la solución a los problemas que, que en todas las épocas se suscitaron. Por ejemplo, Heráclito hablaba del orden, de las causas de los problemas para poder generar un orden. Y todo fue cambiando en esa medida en que los hombres que vivieron en cada época fueron dándose cuenta que realmente habría que reflexionar, entender y establecer un orden para poder ir solucionando los problemas de los territorios donde ellos habitaban. Si vemos, por ejemplo, en la época medieval, que fue una época llamada el oscurantismo, que fue una época en que pareciera que no se hizo investigación, pareciera que
que se quedó la gente quieta, pero no, a pesar de que fue una época teleológica, un poco, yo diría entre comillas, esclava, hubo mucho esclavismo, hubo un método de investigación deductivo y que a pesar de que se enfatizaba en la autoridad y en la tradición, que hubo limitaciones, la gente hizo investigación en su época. Se inventó, por ejemplo, la pólvora, se inventó la brújula, se enfatizó mucho en la lógica, se enfatizó mucho en la experiencia, las leyes eran explicadas a través de la razón. Entonces, esta época también tuvo su punto importante en el tema investigativo. Luego viene un renacimiento que empieza a determinar formas de vida. Se habla de unas características donde se le dio vida al ser humano, donde se floreció el mundo en su época, aunque fue una etapa muy corta, pero en los siglos XV y XVI fue una época en que fue una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, pero que se aprovechó, el mundo aprovechó porque el que quisiera escribir, que escribiera, el que quisiera pintar, que pintara, y florecieron muchos elementos, muchos aspectos que ayudaron al mundo a mejorar sus condiciones, que veníamos de una época medieval con muchas limitaciones. Entonces vemos a Gutenberg, que inventó la imprenta, Galileo Galilei, Kepler con su microscopio, etcétera, Newton con la gravedad, que descubrió la gravedad. Y tuvimos a Francis Bacon, que se basó en el empirismo. Entonces, en ese momento la investigación empezó a generar mejores condiciones y al ser humano se le manifestó pues la necesidad de resolver los problemas del mundo. Ya en la época moderna, bueno, tuvimos otros autores como Fleming, de la penicilina, como Pasteur, etcétera, y que esto nos deja, todo esto es para decirles que en cada etapa de la vida del hombre, la investigación siempre ha estado allí. Nunca la investigación ha estado por debajo de las condiciones. Nunca la investigación ha generado, digamos, bajones. Desde la época primitiva la gente ha estado investigando. Entonces, la investigación desarrolla un concepto general que se ha ido, digamos, construyendo en la medida en que el hombre es consciente de la necesidad de investigar. Nosotros las universidades tenemos un compromiso clave en el proceso formativo de los aprendientes. Y no puede ninguna universidad dejar de lado, a pesar de que, como dije antes, los recursos no son los más halagüeños, pero no podemos dejar de lado esa necesidad innata del hombre por hacer investigación. Entonces, según Entergeek, la investigación, ahora están viendo la diapositiva, ahora sí. ¿Están viendo la diapositiva? No, No, señora. señora. No, ¿No están viendo no, no, diapositiva? no se ve, no se Ah, ve. Dios mío, yo estaba hablando, pero No, señora. permítame. Pues sí, yo la había compartido. Pero lo que estaba hablando no había mucho. No tenía muchas. Sí, parece que sí. Y ahora. Ahí sale en otro lado. Ahora sí. Ahora sí, Pero ahora se sí ve se está grande o bien. chica.
Perfecto. Ah, bueno. Apenas- Que le modo de Bueno, tranquilo, presentación. apenas llevo tres diapositivas, pero bueno, esto es como para dándole un preámbulo, pero tranquilos que, uy, Dios mío, ya son las 3. Tranquilo que vamos a trabajar todo y no vamos a robarle ningún tiempito. Bueno, entonces fíjense que lo anterior, reitero, es para comentarles que la investigación, que realmente es una forma de experimentación, de explorar, de observar, de responder, y que finalmente lo que busca la investigación es tener una vida digna. Por eso es tan importante y tan relevante la investigación, porque es tener una vida digna. Y ahora que miremos la investigación cualitativa, que ya entremos un poquitito en materia, vemos que la investigación cualitativa genera esa esencia, genera esas respuestas y esas preguntas que uno a través de la hermeneusis puede reconocer en un llanto, en una palabra, en una mirada, y que eso nos hace sentir que somos seres de este globo terráqueo y que a través de todo lo que se desarrolla de la razón, de la realidad de las cosas, de las conjeturas que se hacen, nos ayuda a mejorar las condiciones de vida. La investigación para mejorar condiciones de vida y para mejorar calidad humana. Yo considero desde mi punto de vista, con todo respeto para los que vean, para mí, la investigación, aunque muchos autores hablan del objetivo de la investigación, etcétera, resolver problemas, etcétera, pero para mí es mejorar la condición humana, mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad humana. Esas son las dos condiciones que todo investigador podríamos tener en nuestra mente. Por lo menos ya yo estoy internalizando esos dos elementos clave que debo entender para poder hacer investigación. Porque si uno no se enamora de la investigación, pues lógicamente que lo hace por costumbre, porque hay necesidad, porque resulta que si no investigamos, pues no mejoramos nuestra hoja de vida, etc. Entonces, la investigación se puede determinar como un proceso mediante el cual se indaga y se identifica un hecho, que es el método científico, y que es un procedimiento sistemático, reflexivo, empírico, con el fin de descubrir e interpretar los hechos o fenómenos relacionados, las relaciones, las leyes de un determinado contexto de la realidad, según lo expresa Hernández Sampieri. Permítanme decirles que a propósito de Roberto Hernández Sampieri, los invito y con el permiso del doctor Orlandito que pueda decirlo aquí de una vez, hay un Congreso Internacional de Investigación, Sociedad, Ciencia y Tecnología desde una perspectiva axiológica el 17 y 18 de octubre. Le estaré enviando la invitación a todos los términos de referencia para que los que quieran hacer ponencias se van a entregar certificados como participantes, puede ser remota o presencial. Se van a recoger artículos para revistas con ISSN y se van a dar certificaciones por memoria del Congreso con ISBN. Entonces, ya les extiendo esta invitación para que ustedes estén atentos a esta convocatoria. ¿Listo? Los espero. Entonces, a través de la investigación podemos hacer experimentaciones, exploramos, observamos, respondemos, analizamos, construimos preguntas, problemas para ser resueltas a través de los objetivos y podemos probar conjeturas previamente establecidas. El objetivo fundamental de la investigación, como dijimos, es establecer soluciones específicas, mejorar nuestro conocimiento, generar un nuevo conocimiento día a día, poder reconocer que hay unos hechos
que se suscitan y esos hechos hay que alimentarlos, hay que explicarlos, hay que validarlos, porque esos hechos son los que nos generan ese estado ese estado que necesitamos todos para la convivencia, para la vida, etc. Característica de una investigación científica, bueno, ya la conocen, que debe tener una hipótesis, debe ser comprobable, hay un razonamiento deductivo, este más que todo la investigación científica con un enfoque cuantitativo. Tiene variables independientes, tiene un proceso de experimentación, se basa en un método que valida la verdad de lo que se investiga, es ordenada, es crítica, es reflexiva. La investigación científica también establece unos paradigmas. Estos paradigmas nos generan unas creencias y actitudes de la cosmovisión en que estamos y implica, y lógicamente avalado por la comunidad científica, nos permite tenerlo como un marco base para orientar, para orientar nuestras estructuras, para mirar la manera de cómo a través de los valores y las creencias podemos concretar teorías. Estos paradigmas se realizan a través de una conjunción científica universal y que se convierte en un modelo para solucionar los problemas de una comunidad científica. Tenemos el paradigma positivista o naturalista. Este paradigma tiene su reconocimiento en Kant, tiene algo muy importante que siempre está en esa búsqueda del conocimiento, pero a través del objetivo, de lo positivo, de lo que se ve, lo que se observa, lo que se comprueba. Eso es un paradigma que se utiliza en la investigación y que ellos como positivistas lo consideran solamente válido si es verificable. Si no se verifica, entonces no tiene validez. Contrario al paradigma hermenéutico que también llamado cualitativo fenomenológico y que nos establece que existen unas formas de investigar, de indagar, llegar a un conocimiento, pero a través de la interpretación. Perdón. Aquí vamos a ver más adelante unas comparaciones, un cuadro, lo podemos revisar. También tenemos el paradigma interaccionista sociocrítico. Este paradigma asocia un poco la parte cualitativa con la cuantitativa, donde reconoce un poco más la realidad, lo que se observa con las experiencias, con las prácticas que se dan en un contexto. Y también establece un tema muy importante que es la autorreflexión. Aquí vemos un cuadrito muy interesante sobre los paradigmas. Por ejemplo, el paradigma positivista es un poco más teórico, de resolver más la teoría. El interpretativo ya es más de hermeneusis, de tener una percepción, y el crítico está más basado en las vivencias. El diseño en un paradigma positivista es mucho más estructurado, más algorítmico. El interpretativo es un poco más abierto, más flexible, más dado a la naturalidad de los hechos, de las cosas. Y el crítico es un poco más didáctico, encerrado en procedimientos, normas, leyes, principios. La técnica de recolección de datos del positivista
es de instrumentos que sean válidos, que sean confiables. El interpretativo tiene técnicas cualitativas a través de los diseños de un estudio de casos, a través de la etnografía y otros que vamos a ver más adelante. Y el crítico ya tiene una cuestión un poco más personal. Vemos también en cuanto a la interpretación de datos, el positivista es estadístico, el interpretativo es de concluir, sacar a través de exposiciones. Por favor, me tiene un momentico allá. Celular. Gracias. Y el crítico es la participación, la intervención de las personas para hacer el análisis. La valoración de la investigación, valoración interna y externa. En cuanto al positivismo, se valora, se genera un componente de fiabilidad y es muy objetivo, es totalmente objetivo. El interpretativo, en cuanto a valorar la investigación, es de credibilidad, o sea, debe generarse confianza, hay transferibilidad de las ideas, dependo de las condiciones, de las conductas de las personas, dependo de lo que me puedan confirmar y debo, digamos, reconocer que lo que me digan es lo que sienten, es la verdad. O sea, no hay manera de poder decir, no, eso no es así. Eso también depende mucho de lo que el investigador, de la experiencia, de lo que él conozca. Entonces, este aspecto de la interpretación, cuando se valora la investigación, muchos todavía no creen en la investigación cualitativa, pero para mí, yo creo que en cuanto a investigación cualitativa, cuantitativa y mixta, yo creo que ya eso es algo muy revolucionario mío por la experiencia, la poquita experiencia, digámoslo así. No hay realmente, para mí, una investigación absoluta que diga, eso es cuantitativo y esto es cualitativo. Yo creo que no, porque la investigación siempre lleva un componente de interpretación y lleva un componente de medición. O sea, yo puedo hacer una investigación cualitativa y utilizar un dato estadístico para interpretar unos hechos. Lo puedo hacer. Y no necesariamente tiene que ser mixto. Eso es algo que está revolucionando el mundo de la investigación porque no hay nada absoluto. Sin embargo, seguimos teniendo en cuenta las divisiones que podían existir en estos elementos de investigación. Bueno, aquí, a ver este cuadrito que no se ve bien aquí, vamos a echarlo para acá. En cuanto a la dimensión, el positivista es mucho más explicativo, más predictivo. El interpretativo busca más el entendimiento, la comprensión de los hechos. Se comparte, se llora con el individuo, con el informante, se siente lo que ellos sienten y ya entonces es cuando el investigador interpreta. Dicen que manejar específicamente una investigación cualitativa es mucho más fuerte que una investigación cuantitativa, porque está a discrecionalidad del investigador. Eso tampoco quiere decir que el investigador interprete de acuerdo a lo que él es. No, no, no. Es que el investigador tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder generar un entendimiento de la información que recoja de los informantes. En cuanto a lo sociocrítico, hay una crítica para identificar el potencial para el cambio.
O sea, siempre hay algo que pueda emanciparse. En cuanto a la naturaleza de la realidad, del ser, el positivista es más singular, más tangible, mucho más convergente. El interpretativo es más holístico, o sea, yo observo todo, todos los elementos que confluyen. El crítico se construye ya en un todo. Relación sujeto-objeto, el positivista es mucho más independiente, más neutral, más libre de valores, es lo que observa, los resultados, los números, los datos, lo que arroje. Claro que en el positivismo, si miramos la investigación cuantitativa, también en lo cuantitativo se interpreta, hay que hacer, hay que describir hechos, también se puede generar un poco ahí se generan interpretaciones. En lo interpretativo hay relación por factores subjetivos. En lo crítico se interrelaciona una relación más, fluida por el compromiso que tenga el investigador. En cuanto a la relación sujeto-objeto, allá. En cuanto a los propósitos, está más pegado el positivismo a lo que son las leyes, a las explicaciones, a lo nomotécnico, tiene en cuenta lo deductivo, es decir, tomar de normas, de leyes, con base en esa generar un producto específico, llegar a lo particular. Es mucho más centrado en lo cuántico. En cambio, en lo interpretativo está mucho más, tiene más un método inductivo, es decir, de un hecho específico de un estudio de casos de una niña que fue violada, que fue maltratada, de acuerdo a su estudio, con todo el rigor científico, yo puedo generar de allí una teoría general, que esa niña me genera una comprobación de lo que a ella le pasó, lo que ella sufrió, puede generalizarse para otros niños de la misma edad, etcétera, de las mismas condiciones. Vemos también el propósito en cuanto a al propósito, lo sociocrítico es interpretativo, es hermenéutico. En cuanto a explicación de causas y efectos en el positivismo, hay causas que pueden estar generando temporalmente aspectos o hechos simultáneos. En cambio, en el interpretativo establece una interacción de elementos, de variables, de aspectos. Esa interacción de aspectos me permiten explicar cuáles son las causas o cuáles son los resultados. Y en lo axiológico, bueno, la parte del positivismo no maneja el tema exactamente de los valores, que la moral, que la ética, eso se siente en el comportamiento, pero que también se estudian aspectos cuantitativos, la parte axiológica, el tema de valores se estudia, pero se estudia de una manera muy colectiva, de hechos colectivos, grupales. Tantas personas consideraron, el tanto por ciento consideró que no se maneja la moral en estos campos, el tanto por ciento que sí, pero en cambio en la parte o sea, y se escribe los resultados numéricos, aunque se escriben y se desarrollan a través de la descripción, pero en la parte interpretativa estos valores que se genera influye mucho en el análisis que puede hacer el investigador, ¿cierto? Los datos que allí se arrojan influyen bastante porque se obtiene una información un poco más profunda en cuanto a las conductas y comportamientos. Y el análisis que se hace, por ejemplo, se hace un análisis de triangulación para poder verificar hechos
que aparentemente no son comprobables, que no, pero sí a través de algunos métodos se pueden verificar. Tenemos, bueno, y vamos a ver ahora, para ir acercándonos ya al enfoque cualitativo, yo sí quiero mostrarles unos estados comparativos entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, con el fin de que aterricemos ya aquí en los diseños de investigación y recordar un poco acerca de estos diseños que son relevantes, son importantes para un proceso investigativo. Concluyendo un poquito de los paradigmas, Kuhn estableció que la ciencia comparte un mismo paradigma cuando estas comunidades se replantean un mismo paradigma y se provoca una revolución científica. Entonces, estos señores dicen que los paradigmas no mueren allí, que los paradigmas van reformulándose en la medida en que el ser humano vaya encontrando otros aspectos que vayan siendo consensuados, un conocimiento consensuado y que pueda darse diferentes formatos. Por ejemplo, ahora yo diría que estamos entrando, creo, aunque unos dicen que ya eso hace rato, estamos entrando en la época de la inteligencia artificial. Eso nos va a generar otros problemas importantes que vamos a ver cómo que estamos con eso, ¿no? Porque ya muchos han dicho que ya eso se ha venido trabajando hace muchos años, pero yo creo que este tema se va a convertir en un paradigma gigante para el mundo y miramos a ver cómo nos podríamos dejar influenciar de esta dinámica de la inteligencia artificial y cómo va a permear el proceso investigativo en el mundo. Entonces, cómo pueden reevaluarse muchos hechos que todavía lo tenemos en mente y todavía lo consideramos y lo creemos, y cómo lograr entender este tipo de nuevas condiciones del conocimiento, cómo lo podemos entender y aplicarlo a nuestra vida diaria. Así esto se corre para acá. Bueno. Entonces tenemos enfoque cualitativo, cuantitativo, tiene una visión, el cuantitativo es un poco más realista, objetivos, creencias, muchas individualidades, la verdad es absoluta y objetiva. Y la cualitativa ya es un poco más idealista, es más social, es más de interacción, es subjetiva. En cuanto a la objetividad, pues en lo cuantitativo se explican los hechos sociales y se explican las causas por las cuales se genera un hecho. Se hace un análisis totalmente estadístico cuantitativo. Y lo cualitativo, pues ya busca comprender como otras formas de establecer del porqué de las cosas, del por qué sucede esto o lo otro, por qué se están dando situaciones que a mí me parece que son, pero al otro no le parece que son. Entonces, es un vaivén de elementos donde juega un papel muy importante el investigador porque se basa en hechos que a veces no los ve, pero que juegan mucho el papel del sentir, del pensar, de la experiencia, etc. Nene, córreme aquí. Bueno, esta.
Bueno, entonces vemos otra que es el foco de atención y la relación investigador-objeto. En cuanto al enfoque cuantitativo, ya vimos, selecciona las características comunes, relación, el enfoque cualitativo se enfoca en eventos individuales, aunque se también trabaja en colectivo. Aquí en el enfoque cuantitativo, la relación investigador-objeto, el objeto es previo a la investigación independiente, la teoría es fundamental, se adopta como la realidad, el lenguaje del investigador es neutro, los instrumentos son separados del objeto. En cambio, en el enfoque cualitativo, los objetos van integrándose al sujeto y la realidad es una construcción social y el investigador se involucra con el objeto, con el sujeto, se involucra y genera digamos, una integralidad que permite al investigador acercarse un poco más al sentimiento y a esa verdad que se quiere buscar. Bueno, aquí tenemos ya para terminar esta partecita. Ya dijimos, a ver aquí, el cuantitativo explica las mediciones con frecuencia, cuál es el porcentaje, cuánto dicen, la cantidad, la medición de algo. El interpretativo es un poco más comprensivo, tiene respuestas de lo que puede decir una sola persona y se tiene en cuenta. Cualidad de la naturaleza es significado de la cualidad de un fenómeno, o sea, se establece lo cualitativo. En cuanto a allá lo cualitativo, tenemos unas características, es holístico, se hacen estudios en pequeñas escalas, es inductiva, va de lo particular a lo general, tiene que ver con un poco más sobre las ciencias sociales, especialmente sociología y antropología. Hace énfasis en la validez de la investigación a través de la proximidad, la realidad empírica. Es más intuitiva. No hay reglas de procedimiento. Cuando yo hice mi tesis doctoral, tuve 5 jurados y casi me echan a tierra el trabajo porque yo presenté una tesis relacionada con una investigación cualitativa, pero a mí me tocó hacer un cuestionario para hacer triangulación, me tocó trabajar, hacer unas preguntas y poder cotejarlas con las entrevistas y con las observaciones que había hecho. Y porque hice esas preguntas y la demostré cuando empecé a explicar lo de la metodología, me echaron para atrás la tesis. En 5 años de estudio y 2 años haciendo eso. Y bueno, me tocó defenderme y hablar, y el que me defendió a mí fue realmente cómo pude comprobar que yo no estaba probando una hipótesis, que yo simplemente estaba describiendo, indagando acerca e interpretando unos hechos que se suscitaban en todas esas empresas en la región y que al poder yo hacer una pregunta y poder cotejarlas con las entrevistas, con los llantos de la gente, con la mirada gacha, con respuestas, digamos, en silencio. Las respuestas me las daban, pero no me las decían verbal, sino que yo las interpreté cuáles eran, porque uno hace una guía de entrevista, tiene también una teoría por la que se basa para hacer las preguntas previas para la entrevista, etcétera. Las conductas de las personas. Empecé yo a hablar de que por intuición, porque
mi investigación era así como dice aquí, flexible, era recursiva. Yo sobre lo que ella me respondía, yo preguntaba, tratando de hacer unas preguntas socráticas de Sócrates, pero no lo defendí hasta el final, que no era cuantitativa, sino que era cualitativa. Y que yo fui aproximándome a la realidad empírica de las experiencias de los informantes, de las personas del grupo objetivo, y por eso pude lograr salir adelante. No, no me hubiese podido graduar en ese momento. Entonces, cuando decimos que no permite un análisis estadístico, esto aquí yo lo voy a poner como en negrita porque no lo puedo decir teóricamente, pero en la praxis a mí me funcionó y fue así. O sea, ni siquiera era mixto, porque el mixto tiene también otros diseños y otras consideraciones que hay que utilizarlos para decir que es mixto. Entonces, yo revolucionariamente y en el libro que estoy escribiendo realmente voy a decir, estoy diciendo pues de que en materia de investigación no hay la última palabra, aunque sí es correcto establecer que debe haber un orden, un algoritmo, un procedimiento científico que me permita pues como alinearme a estos tipos de investigación, pero que esto va a llegar en un estado en que ya no tengo que decir, no, es que usted es cuantitativo, usted es cualitativo. Yo creo que eso se va a ir cambiando ese modelo, ese enfoque se va a ir cambiando poco a poco. Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la interacción con los sujetos que estudia el instrumento que se mide, analiza y comprende los sujetos. Por eso digo que la investigación cualitativa es una investigación que para mí es un poco más complicada que una cuantitativa, con todo el respeto que se merecen los compañeros que trabajan en esto y utilizan unos software, el SPSS, utilizan datos grandísimos, gigantes, y en la salud se estudia mucho, se aplica mucho, pero inclusive en lo cualitativo sí se utiliza, pero realmente la investigación cualitativa es un poquito complicada por el análisis. Hay que ir al dedillo, saber cómo uno va a interpretar, porque uno se puede equivocar, porque es muy subjetivo. Entonces, en esa medida, el desarrollo de esta metodología, este enfoque, nos va a generar incoherencias si nosotros no, por la experiencia o por ir hilando suavecito esta metodología, podemos cometer grandes errores y al final puede dar una investigación que puede ser negativa o positiva, pero que no, el peligro es no estar acorde a la realidad, a lo que realmente sucedió. Entonces, por eso es que yo considero que es una de las más complicaditas. Cuantitativa, cualitativa, bueno, ya obtención del conocimiento, relación sujeto-objeto, ya lo miramos. El papel de la teoría cualitativa, la sistematización de la teoría se logra mediante el análisis comparativo, es un poco más la cualitativa, se hace análisis comparativo constante. Lógicamente que en la teoría, en el enfoque cuantitativo, también se hacen estados comparativos y se generan explicaciones, pero una pequeña diferencia es que se hacen comparaciones, se explican, etcétera, pero en la cualitativa, esta comparación se va dando en la medida en que se va desarrollando el proceso. Entonces ahora miramos en los diseños, se va generando, es un poquito, por eso un poquitico más complicadita. Dame un favorcito, pueden aquí la clave aquí. Se me va a cerrar para que les vean. Bueno, disculpen ya. Bueno.
Entonces, las diferencias, continuamos ya, prácticamente conocemos. Aquí el método es en la cualitativa, no existe un método único, pero realmente se maneja con el método inductivo. En lo cualitativo se opta por un método hipotético. Perdón, aquí hay un error, ya lo vi. Cualitativo, no existe un método. Y aquí no es, aquí es cuantitativo, que opta por un método hipotético, que es deductivo, se analiza y se estudian los fenómenos observables o sujetos de medición. ¿Ya lo vieron? Aquí es cuantitativo, aquí no lo puedo corregir ahora, pero aquí abajo es cuantitativo, ya me di cuenta. Bueno, ahora sí, vamos a mirar en el marco de un proceso de proyecto investigativo, cuando vamos a utilizar el diseño de investigación cualitativa, siempre vamos a tener muy en cuenta el planteamiento del problema. O sea, quiero decir que un diseño va dependiendo mucho del planteamiento del problema. Los diseños de la investigación, de la investigación, están relacionados con la estrategia o el plan de trabajo que se debe realizar para poder encontrar un resultado, para poder hacer la indagación. Y uno de los elementos clave para ello es el planteamiento del problema. Él nos guía. Además, basado en el planteamiento del problema, generamos unas preguntas problema, y esas preguntas problemas se establecen en unos objetivos general y específicos de la investigación que se van utilizando y que nos va, digamos, dando los resultados acerca de cuál es el diseño que deberíamos utilizar. Entonces, según Fernández y Batista, cuando establecemos un diseño, es porque estamos haciendo un plan estratégico para poder saber cómo vamos a encontrar esos resultados. Entonces, en un proceso del proyecto tenemos el planteamiento del problema, la justificación. Uy, se está agotando la batería, papi, me regala la cable. Disculpen. Los objetivos de investigación, el marco teórico, que es el soporte, ese es el soporte del proceso investigativo que nos establecidas en sus variables, la metodología, que es la ruta a seguir. La metodología es un elemento también importante en todo proceso investigativo, y nos da un aporte relevante. Perdón, déjenme poner aquí cable este. Esto es que me está apagando el computador. No alcanza. Acá. Yo esto me quedo. Disculpe. Bueno, hasta ahora, ay, yo estoy como hablando sola aquí. Yo estoy con alguien por ahí. No, profesora, de ninguna manera, sí Sí, le estamos señora, prestando estamos atención, escuchando. claro que sí, No, profe, todos estamos en Gracias. clase. no se preocupe. Ay, qué pena, gracias. Disculpen ustedes, Muy buena clase, profe, muy buena clase. Ahí siguen todos escuchándola. tan bella. Aquí Tan bella. estamos. Un abrazo, un beso para todos mis compañeros de la UES, qué rico. Ahora Gracias. bien a todos. Profe Marta, excelente, aquí estamos, María Ay, Bernarda. gracias, amor. Vio, nos dio vía libre para hablar. Claro, Anda, sí, estoy apúrese, como una ¿cómo lora. no? Aquí hable y hable y Ay, hable. Dios. Y bueno, No, y hablando de lo estamos que aquí, ustedes ya doctora, saben, mejor dicho.
Bueno, No, entonces, señor, no diga mire, eso. sí les voy a decir algo, señores, compañeros, colegas, que este tema de la investigación es lo más fascinante que hay. Después que tengamos esos dos aspectos clave, gocémosla, gocemos la investigación. Mire, cuando uno empieza a escribir y a cranearse, buscar en la memoria cómo yo cuadro estos objetivos, y cuando usted logra siquiera encauzar la investigación y establecer los 2, 3, 4 objetivos que usted desee, es una maravilla, porque los mismos objetivos le van diciendo cuál es el diseño que usted va a utilizar. ¿Ve? Y también depende de muchas cosas, de su perspectiva, de lo que usted conozca, de la información que usted tenga acceso. Si no tiene acceso, por ahí no se mete uno. Si no conoce muy bien tal diseño o tal metodología, no se meta por ahí mientras que usted no va cogiendo auge. Pero lo bonito de esto es cuando usted empieza a escribir, cuando usted empieza a resolver este problema, cuando usted empieza a mirar cómo logra, digamos, innovar, crear. Cuando usted encuentra en su revisión documental, encuentra cosas que no había visto, y cuando las puede integrar al problema que usted quiere resolver. Es decir, les digo esto porque yo particularmente al principio me podía hacer un artículo porque me tocaba en la monografía, en el trabajo de especialización, en la maestría, en el doctorado, en no sé qué. Ahora estoy haciendo un postdoctorado en neurociencia que es maravilloso, me encanta esa neurociencia, aplicada precisamente a la investigación y la educación, y uno nunca deja de aprender, uno nunca sabe nada, siempre hay algo más que aprender, siempre uno se equivoca, se recuerda, se devuelve, se va, se viene, pero eso es lo bonito cuando usted está escribiendo, cuando usted ve a otro autor y ya empieza a entender lo que dice el autor y parafrasea y dice, este autor dijo eso, me gustó, y además de eso le agrega otra cosa. Eso es maravilloso. Y mire, y nos han dado todo tan masticadito que aquí coge uno y va haciendo paso por paso. Claro que esto no es paso, yo primero hago el planteamiento, luego la justificación, eso no va así. En un proceso investigativo, un proyecto de investigación, eso uno coge aquí, llega allá, se devuelve, llega hasta los objetivos, y cualquier cosa, cuando ya está haciendo el marco teórico, de repente, aunque haya extraído las palabras clave, ya usted dice, miércoles, falta esto, falta lo otro, y en la medida que usted esté haciendo, por ejemplo, estado del arte, se da cuenta que hay miles de cosas por hacer. El único problema que nos genera estrés, a mí particularmente, y yo creo que a ustedes, es ese bendito tiempo que uno, y la mala costumbre de que uno tiene que, que uno tiene que hacer otras cosas, estar pendiente del esposo, que el esposo se fue, que llegó, que quién se estará con otra, que los hijos, que el trabajo, que para allá, que corra para acá. Eso es lo más terrible, eso es lo que más genera estrés en un investigador, sinceramente, porque es algo que no nos gusta. Entonces, decía Hans, aquel señor que descubrió el estrés, nos dejó el legado de que el estrés se da es por algo que a mí no me gusta, por algo que yo no lo acepto. Entonces, uno como investigador no acepta que tiene que soltar lo que está haciendo, porque tiene que ir hasta acostarse, a dormirse. Y si uno le tocara, cualquier tiempito que uno tiene, lo utiliza para hacer investigación, cualquier tiempo. Pero en cambio, cuando uno está haciendo algo de investigación y le toca soltar para hacer otra cosa, miércoles, qué cosa tan fregada, ¿no? Entonces, esto es lo fascinante de la investigación, que uno pueda sentirse bacano escribiendo, que uno pueda, ay, hombre, dice, uy, esto sí está bacano, esto yo no lo sabía, ahora lo sé, etcétera. Bueno, esto es el procedimiento, el planteamiento de problemas, justificación, objetivo, marco, metodología, reclusión, análisis y conclusiones. En cuanto a los diseños de investigación cualitativa, vamos a ver, ay, Dios mío, ya es tarde. Diseño etnográfico, diseño fenomenológico, estudios de casos, teoría fundamental de investigación. Quiero decirles algo, compañeros.
Estos diseños de investigación cualitativa, lo bonito de esto es que usted puede combinarlos. Por ejemplo, yo puedo hacer un diseño fenomenológico con un estudio de casos. Puedo combinarlos. Puedo hacer investigación-acción con un diseño etnográfico. Es decir, yo voy a estudiar una población, unos estudiantes, y lo hago también con investigación-acción. Es decir, yo me involucro en el salón de clases, hago la investigación, hago las preguntas, hago las entrevistas, hago las observaciones, tomo nota, vuelvo y planeo y vuelvo y hago, y me voy integrando. O sea, yo soy investigadora y al mismo tiempo estoy involucrada en la investigación. Esto es lo bonito de esta investigación cualitativa. El diseño etnográfico tiene estas características. Vamos a ver si corremos más esto, está como muy... ¿No se ve? Diseño etnográfico. Estudia una población de manera muy natural. El diseño etnográfico. Es una manera muy naturalista. Es que es un poco más dada ese diseño es un poco más dado a la naturalidad de las cosas, a identificar un poco más los hechos de una manera un poco más, perdóneme la redundancia, digamos, de interacción con la realidad. Esa naturalidad me permite a mí lograr una investigación de tal manera que es libre, que es lo que se da, como está en la naturaleza, como son las vivencias, como son los hechos. Otro aspecto importante, característico, es la interpretación de la cultura de una comunidad. A través del diseño etnográfico yo tengo en cuenta, porque uno de los aspectos clave en el diseño etnográfico es la cultura es todo, o sea, cómo se comporta la gente en la cultura, ¿sí? También cómo se comporta la gente en un ambiente específico. Otro aspecto característico es que nosotros buscamos el porqué de ese comportamiento. Eso es lo que estamos a ver. Entonces, yo, por ejemplo, yo quiero averiguar que ahora se está dando eso, y estoy haciendo una indagación sobre eso, es cómo qué pasa, por qué ahora, y de pronto acepto con toda humildad que algunos me digan, no, eso no es así. Ahora ya no hay bullying del docente al estudiante como antes, porque cuando estábamos en la época esa del, del conductismo o de la teoría o de la enseñanza tradicional, que se le hacía bullying al pobre pelado. No, ahora son los estudiantes que nos hacen bullying a nosotros. Entonces, a través de la etnografía, una población de estudiantes, voy a indagar de por qué caray ellos ahora le hacen bullying al profesor, por qué no son obedientes, por qué se burlan del profesor, por qué a veces nos tratan mal. Bueno, a mí no me tratan mal, gracias a Dios, pero sí a veces nos tratan mal. Y no nos tratan mal diciendo malas palabras, nos tratan mal cuando no obedecen, cuando no se ríen por una disciplina. Mire, yo acabo de hacer una investigación para verificar el rendimiento académico de los estudiantes desde el punto de vista sociodemográfico, y lo tomé con un modelo ACRA, y dentro de de ese modelo, dentro de las estrategias del modelo ACRA, encontré que a los estudiantes no les gusta codificar, o sea, no les gusta casi leer, ni volver a interpretar y revisar. A ellos les gusta es que los guiemos, que los llevemos de la mano, que entendamos cada error que cometen. Esa es la estrategia que a ellos más les gusta. O sea, no es que de pronto todos la utilicen, pero es la que más les gusta, eso es lo que yo descubrí. Y haciendo un estado comparativo con la característica de esta época, que estamos en el posmodernismo, los estudiantes tienen unas características muy similares, y es que a los estudiantes posmodernos, y de pronto también nosotros que vivimos nosotros somos del siglo, yo soy siglo
XX y estoy viviendo todavía en el siglo XXI. Entonces podemos tocar esas dos aguas con una memoria todavía del siglo XXI, pero la característica es que al joven, a las personas de hoy, no nos gusta que nos regañen, nos gusta que nos lleven de la mano, nos gusta que nos perdonen todo, a los hijos, ustedes no sé si ustedes ven eso en sus hijos, en los muchachos, en los estudiantes. Nos gustan que todo sea facilito. Mire que uno le dice a un estudiante, nena, anota mi teléfono. No, profe, mándemelo por el WhatsApp. Ya todos decimos así. Entonces ya el estudiante está haciéndoles bullying al profesor. ¿Ve? Entonces, mirar ese comportamiento de una manera cualitativa donde donde yo no tenga que preguntarle, ¿usted le hace bullying? Sí, no, a veces, no. Vamos a hacerlo de una forma cualitativa, una manera en que el estudiante, yo al mirarle los ojos me dé cuenta si está diciendo mentira o está diciendo verdad. O donde yo pueda, pues también voy pegada a un estudio y una revisión documental seria, científica, datos, teorías aprobadas por la comunidad científica que me vayan ayudando, pero uno se da cuenta que el estudiante, amén con la tecnología, con la inteligencia artificial, que es muy buena, es excelente, pero que de pronto todavía nos hace falta asimilarlo un poco para poder utilizar bien. Entonces vemos unos estudiantes todavía que a través de esta investigación cualitativa nos ayudaría mucho más a comprender esas razones por las cuales ellos se comportan de esta u otra manera. Esta etnografía es holística, es total. Es que usted le mira desde los zapatos hasta la cabeza, la mirada, que si usted le pregunta y voltea la cara, es completa, por eso es fascinante la investigación cualitativa. Es muy, para mí, pues, para mí es bastante completa, sin demeritar lo cuantitativo. También vemos técnicas de recolección de información en este diseño etnográfico. Casi todas estas técnicas se utilizan en las demás, como la observación participante, las entrevistas que hacemos a los informantes. Estas entrevistas pueden ser informales, se recomienda que se hagan guías de entrevistas, porque uno trata de sesgarse. Inclusive si usted va a hacer una pregunta tipo socrática, también tiene que llevar una guía. Estudiar mucho los documentos, los materiales, los escritos, los videos, escuchar otras personas, es muy importante escuchar otros investigadores, hacer notas de campo, escribir cada paso, porque es que lo que los estudiantes no están escribiéndole un cuestionario a uno, respondiendo a las preguntas, ellos están expresando, entonces uno utiliza muchos medios para que quede captada esa intervención. Ejemplos, por ejemplo, de este diseño etnográfico, y mi madre se me está terminando el tiempo. Ejemplos, tenemos, por ejemplo, aquí los estudios de conducta de los estudiantes, población indígena, comunidad afro, músicos, compositores, comprender, por ejemplo, las experiencias de los médicos en una urgencia, cuál es la experiencia de un paciente que llega a una urgencia o un paciente que llega a ser operado por un solo paciente de manera inductiva que uno estudia a profundidad, puede decir, sí, listo, no solamente este paciente. Parece ser que de ahí para arriba hay una teoría que puede decir que que la mayoría de los pacientes que llegan a operarse, dependiendo de la patología y de la seriedad de la operación, ellos viven estresados, etc. Bueno, ya dijimos que era holística, que es natural porque examina la realidad total de las cosas, tal cual como se dan las cosas. Bueno, ahora vamos rápidamente a mirar el diseño gráfico, fenomenológico. Bueno, este diseño fenomenológico tiene unas características importantes, describe las experiencias, indaga, comprende. Este diseño es bastante interesante, que fue creado por lo menos el que más se conoce, que hablaba de la ciencia de los fenómenos.
busca analizar discursos. Mediante una reflexión se pueden descubrir experiencias del ser humano. Entonces, lo que busca el diseño fenomenológico, Purcell, también David Home y Martin Heidegger, dice que a través de las experiencias de vida desde el sujeto, podemos exploración, a través de esa descripción, se recogen las personas en relación con algunos fenómenos. Entonces, esta realidad, experiencia, estas situaciones individuales, por qué un niño o por qué un joven desde temprana edad se vuelve drogadicto. Entonces, es un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? La drogadicción, pero a través de los sujetos es que vamos a entender cuál es el fenómeno. O sea, se describe y se comprende por qué los sujetos o los individuos tienen un mismo hecho en común. Entonces, este fenomenológico se dan percepciones individuales, aspectos físicos, interacciones sociales. Las premisas que se entienden los fenómenos, se interpretan los puntos de, aquí me quedó por fuera, los puntos de vista de las personas, y dice punto de vista de las personas, se interpretan los puntos de vista de las personas, se confía en la intuición del investigador y las experiencias se van contextualizando en términos de tiempo. Tenemos aquí los estudios de caso. Bueno, ese es maravilloso. Los estudios de casos es maravilloso porque usted que Vamos a volver a conectar con la doctora. Un momento. Doctora Marta, se cayó la conexión, pero ya la estamos viendo nuevamente. Tiene el micrófono apagado. qué pena. Ya, ahí apagué. Bueno, vemos que para Doctora terminar, Marta, la diapositiva no la estamos viendo, toca que la vuelva a presentar. sí, señor, ya voy. ¿Ya la pueden ver? Sí. Listo, bueno, para terminar, tenemos el estudio de caso. Mire, el estudio de caso es fenomenal. Yo hice una investigación sobre estudio de caso de apenas 2 niñas. Las puse en contraposición en cuanto a la forma como hice el análisis del estudio de caso. Una niña que fue maltratada en una empresa por este tema de los chismes, los inventos, los cuentos, el cainismo social, fue maltratada. Y otra niña que fue muy bien atendida en otra empresa, que era la respetaba, la valoraba. Y encontré que en la empresa donde esta niña era maltratada era una empresa con problemas de ineficiencia, con problemas
de relaciones interpersonales, con problemas de altos niveles, perdón, de estrés de los empleados. Y en la otra empresa donde la niña no era maltratada, era atendida, les daban capacitación, si se equivocaba, todos le caían a ayudarle. Observé desde el punto de vista administrativo, organizacional y de toma de decisiones de una empresa que aquella donde la persona no era maltratada, la empresa tenía éxito. Eso comprueba y se lleva de lo particular a lo general y lo comparé con los textos, con los libros, hice revisión documental, comparándolo con la teoría y efectivamente, lo mismo pasa en los hogares, pero yo comprobé de que aquellas empresas, aquellas organizaciones donde no hay buen trato al trabajador o el trabajador hacia sus jefes, porque a veces sucede así en las empresas públicas, a veces los empleados mandan más que los jefes y en las empresas privadas sí ya los jefes son los que mandan más a los empleados. Eso es una cultura que tenemos, pero se comprobó esto que es de comportamiento, que es psicológico, que se trae un poco la neurociencia, se comprobó de que en la práctica y en la ley general de la ineficiencia o eficiencia de las organizaciones, esa es una variable importantísima. Solamente estudié 2 niñas, no tuve que buscar mucha gente y se comprobó eso. ¿Cómo lo comprobé? Con la teoría. Ese fue mi trabajo, comprobar los hechos que me dieron ahí con la teoría. Entonces, el estudio de casos se logra se obtiene mejor comprensión de los hechos. Lo que yo les estoy diciendo son situaciones y experiencias, perdón, mías, pero resulta que de pronto hay unos investigadores que el diseño de estudio de casos no les gusta porque es muy específico. ¿Y cómo hacen para lograr que eso se convierta en una ley general? ¿Cómo lo haces? Hay que hacerlo con teoría, pero a unos les gusta otras formas, otras maneras de hacer investigación o pueden utilizar otros diseños. Bueno, ahora viene el estudio, para concluir aquí, viene los estudios de teoría fundamental. La teoría fundamentada el diseño de la teoría fundamentada tiene su esencia en la inducción igual. Werner Glaser y Anselmo Strauss fueron los que, digamos, empezaron a hablar sobre este tema de la teoría. Es inductiva, se obtiene a través de datos observados, usa más que todo el método comparativo, tiene que ver un poco más con la teoría. Se guía porque tiene que hacerlo un poco más crítico y más organizado. Se fundamenta básicamente en la teoría, se permite en lograr identificar categorías. Esto es un diseño que es de la investigación cualitativa que nos ayuda mucho. Hipótesis, hacer análisis, se van generando conexiones, explicaciones y se generan comprender un poco más los fenómenos desde la teoría. Fíjense que yo les dije que hice una investigación, estudio de casos, pero esa investigación que yo utilicé en diseño, estudio de casos, también utilicé la teoría fundamentada. ¿Por qué? Porque yo eso que encontré lo fui comparando con la teoría. O sea, yo me baso en casos de un estudio que hice para poder mostrar una teoría establecida en algunas categorías. Entonces, yo genero teorías a través de los datos recolectados. Y ese diseño lo hice con el diseño de métodos de caso. Entonces,
A través de un proceso de análisis, yo obtengo unos resultados, luego codifico. Entonces yo en el trabajo pude identificar hasta qué nivel de maltrato se genera determinado nivel de eficiencia o ineficiencia. Eso lo pude determinar. O sea, ya categoricé y puedo, digamos, generalizar sobre las organizaciones que hice y pude encontrar coherencia entre ideas. Entonces, también lo logré a través de un estado comparativo. Por eso es que aquí se dice que se usa el método comparativo, seguía de una manera crítica organizada, porque a mí me tocó pensar también, de acuerdo a la entrevista, y con base en lo que ya yo tenía internalizado, lo que tenía en mi esquema mental, lo que tenía en mi experiencia y en lo que yo vi de las niñas en el proceso de investigación, pude identificar categorías, pude identificar patrones, ¿cierto? Y pude identificar que esa realidad que ellas no vivieron en esta empresa y luego en esta empresa, pude encontrar un problema que en adelante me permitiría a mí establecer una estrategia didáctica, una estrategia organizacional, una postura teórica, etcétera, para poder solucionar al final el problema. Esto es básicamente aquí lo que me compete. Lo que sí me gustaría concluir esta charla diciéndoles un epígrafe que yo construí hace unos añitos, y es: toda persona que desee investigar requiere de un concepto mental de calidad y calidez humana para poder resolver armónicamente el problema que desea. Es solo a través del amor a esto es que podemos lograr resolver problemas. No es fácil, no es cortico. El proceso investigativo lleva bueno, ustedes de eso saben también, lleva un componente muy, a veces uno se queja, a veces, pero yo, por ejemplo, yo me quedo es por el tiempo, seguramente ustedes también, y por otras cosas porque no hay apoyo, no es fácil. Esto es por gusto prácticamente. En estos países no es más chévere que hubiera un grupo de docentes. Ustedes se dedican solo a investigación y le pagamos por eso, y qué rico. O cuando usted se pone a estudiar una especialización, una maestría, un doctorado o un postdoctorado, y le toca de todas maneras trabajar, no le dan becas ni nada. Entonces, así es la investigación es rica porque lo forma uno como ser humano, porque le ayuda a entender muchas cosas de la realidad de la vida y le ayuda a mejorar condiciones disciplinares que uno antes no tenía, y que porque el mismo proyecto lo va llevando y lo va jalonando, uno va aprendiendo nuevas condiciones, nuevas conductas, nuevas formas de ver la vida, y le va enseñando que no solamente el dualismo, sino que la mente, el cuerpo y el espíritu genera actos de amor que lo llevan a uno a, digamos, no a ser exitoso, pero sí a vivir armónicamente, en paz. Le enseña muchas cosas. Cuando uno hace estudio de campo, uno aprende mucho de los informantes, de los entrevistados, de los encuestados. Y esa enseñanza es una riqueza importante para nuestra vida. Yo les invito a que hagamos al año siquiera una investigación, y eso es halagüeño, eso es clave. Las exigencias que nos hacen las universidades, que a veces nos aburren, ¿verdad? Y nos hay que jartera, tantas reuniones, tantas cosas, pero esas exigencias las vamos a tomar como algo para nuestra vida, para nuestro quehacer, para nuestra integralidad como seres humanos. Yo estoy terminando, y era hasta las 4:30 miércoles. Estoy robándome 22 minutos. ¿Me están escuchando? Hay un ciclo, a lo mejor para un ciclo de Sí, señora, conversaciones le y estamos preguntas, escuchando. doctora.
Ay, Sí. bueno, Claro, entonces, Sí, para preguntas. para el ciclo de preguntas. yo pensé que era hasta las 4. Anda, qué vergüenza, era hasta las 4:30. Bueno, seguimos conversando. Bacano, chévere. Vamos a contarnos las experiencias. Aquí hace falta, esto en poquito tiempo no es gran cosa, pero falta mucha tela por cortar, muchas cosas que hay que hacer. Yo les recomiendo ya en este sentido, les recomiendo, mi esposo, me hace de consejo, que utilicemos el método mixto. El método mixto es un poco más completo, pero no dejemos de lado la investigación cualitativa, que es bastante halagüeña para nuestras vidas, para la bondad que queremos reflejar para el mundo, para mejorar las condiciones de vida no solamente de uno mismo, sino de los demás. Bueno, ¿alguna intervención, algún apoyo, alguna pregunta? Gracias, Nel. Doctora Marta, por ahí estaban preguntando que cuándo era exactamente la fecha del Congreso y el lugar y el costo. Bueno, el Congreso se denomina Congreso Internacional de Investigación, Sociedad, Ciencia y Tecnología. Desde una perspectiva axiológica, es el 17 y 18 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. La conferencia del doctor Roberto Fernández Sampieri, se va a hacer entre las 4:30 y 5:30 de la tarde del día 17 martes. Fue una odisea que él pudiese hacer una conferencia. Se van a rifar libros de él, unos últimos libros. Él pidió eso, que se pudiesen rifar ahí en los participantes, porque ese señor tiene como hasta el 2025, 26, tiene agenda ya limitada, pero va a hacernos la conferencia. Es posible, si no, se hace remota, pero va a estar aquí en pantalla gigante. Tiene un costo de 80,000 pesos para los que no pertenecen a la comunidad de la UPC, pero si usted es de otra universidad y va a hacer su ponencia, no hay ningún costo. Yo le voy a mandar a nuestro amigo profesor Orlando Mena la información por WhatsApp para que se las replique a ustedes. Por favor, invite a muchas personas para que asistan como participantes. Es el 17 y 18 de octubre, desde las 9 de la mañana. Conferenciantes internacionales, ya tenemos el nombre del profesor Mauro Carta. De pronto ustedes lo han visto en sus libros. Él es italiano, es una eminencia allá por sus escritos y demás. Es profesor porque allá en Italia decir profesor es más que un doctorado y un postdoctorado. Ese título lo tienen así establecido. De pronto me están confirmando una gente de Canadá, vienen de Bogotá, personalidades de aquí de Colombia, de Perú, posible de Ecuador, de Argentina. Y bueno, vamos a estar aquí todos mostrando nuestro trabajo y compartiendo y haciendo investigación, haciendo lo que nos gusta a nosotros y pasando un día rico escuchando ponencias. Ahí en la información que yo le pasé, vamos a ver aquí, está, mi Orlandito, yo le pasé, ¿cierto? Esa misma se la puede pasar a todos. A ver, sí. Invitación congreso y ahí está para que se registre en el link. Los que se van a registrar, los que van a participar, que si van a pagar son 80,000 pesos. Ahí también está para registrarse, para pagar allí, etcétera. Si no pertenece a la universidad, ahí aparece para que se registren sus nombres. Y yo creo que es bastante económico ese congreso. Y me gusta porque somos universidades hermanas, porque trabajamos por el mismo fin, porque algunos de allá son de acá, los de acá son de allá y somos la UDES, Ariandina, UPC,
Las demás universidades que existen, la nacional que existen aquí en Valledupar, somos una sola organización que propende por la formación, ¿no? Listo. Preguntas, Bueno, no sé si hay preguntas comentarios. por parte de los asistentes. Muy buenas tardes, doctora Marta. Saludos desde Cúcuta. Pues en realidad usted Ay, dijo muy algo buenas muy tardes. valioso y algo a lo que pues yo en verdad siempre le hago mucho hincapié y sobre todo a mis jóvenes estudiantes en los cuales pues ayudo, oriento como directora de los trabajos de grado, es el hecho de trabajar con temáticas que nos apasionan, con temáticas que en realidad pues nos gustan, porque eso facilita muchísimo más el proceso de la investigación. Cuando nosotros nos adentramos en la búsqueda de conocimiento o de dar respuesta a esas problemáticas que están y sobre todo desde el punto de vista de la investigación cualitativa, es importante que nos apasione el tema como tal, porque el mismo encuentro que nosotros vamos a tener directamente con nuestros informantes y que es el punto clave y principal para poder conseguir la información que se desea, amerita de que en ese momento de vivencia eh, haya un buen feeling, haya una buena interrelación y haya un buen conocimiento de lo que se pretende o de lo que se busca para pues poder conseguir, digamos que de forma más natural la información que se busca. Sí, esa pasión para hacer investigación, eso va en cada docente, pero eso se aprende, eso se da, eh, porque el mismo papel, el mismo rol del profesor, de ser profesor, nos va arrastrando hacia ese nivel. Y usted investiga cuando usted está preparando clases, usted hace revisión documental, y ahí, es ahí donde se da cuenta. Y los docentes tenemos la gran misión de poder llegar a los aprendientes con unas temáticas, pero al mismo tiempo llegar con inquietudes, con problemas, con interrogantes, para ayudarlos a resolver. La pasión es fundamental. El cerebro genera digamos, unas expectativas de avance en cualquier actividad que nosotros queramos desarrollar cuando hay un interés interno, cuando en nuestro subconsciente se genera un buen clima que nos ayuda a lograr que el consciente avance y se discipline en la investigación. La investigación es fundamental para nuestro propio ego inclusive, porque nos ayuda a reconocer que hay muchas cosas por indagar, por descubrir, que no las conocemos, pero que además de ayudar a la sociedad y a los demás, nos ayuda a reitero, nos ayuda a nuestra propia forma de vivir. Realmente a mí me ayudó mucho la investigación porque en las conductas me ha ayudado muchísimo. Si le dijera cuáles, pero tengo tantas pero sí me ha ayudado mucho en mi conducta. Por ejemplo, me ha enseñado a ser disciplinada, más disciplinada. Me ha enseñado la investigación, a mí particularmente. Y me ha enseñado a ser más sensible con la problemática. Aunque yo sé y yo entiendo que con una investigación no se va a resolver todos los problemas del mundo, pero sí, eso se da uno cuenta cuando otros leen lo que uno escribe. Uno se da cuenta que algo funciona. Bueno, ¿me escuchó? Sí, perfecto, se le escuchó perfecto. ¿Usted está en Cúcuta? Sí, señora, estoy en el campus de Cúcuta. Bueno, un saludo Cúcuta. Cúcuta es muy bonito. Sí, Así señora. es. Tenemos profesores de Cúcuta, de Bucaramanga, de Bogotá y de Valledupar. De Bucaramanga, mi Bucaramanga del alma. Ahí estudié en Nuestra Señora del Rosario, Florida Blanca, y estudié en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
chévere. A todos los Allá profesores les viví muchos informo. años y allá me cogió la violencia y ¡pum! Me mandó para Valledupar. Vivía en Bucaramanga yo. Les acabo de enviar por el chat la información del Congreso y también, bueno, les recuerdo diligenciar la asistencia y la evaluación de esta capacitación. Si hay alguna pregunta adicional, algún comentario de los asistentes. Bueno, parece que Osvaldito, no, me disculpa que yo planeé para 1 hora y media y pensé, eran 2 horas. Bueno, por ahí. no se preocupen. Bueno, muchas gracias entonces, doctora Marta, por su presentación y a todos los profesores también eh, por estar atentos. Y bueno, les agradezco que también puedan conectarse mañana a esta misma hora, a las 2:30. Tenemos otro tema muy interesante que tiene que ver con los modelos pedagógicos. Y el viernes tendríamos un tema también importante sobre la evaluación. Pero bueno, ese tema está como direccionado a los programas del área de la salud. De todos modos, pueden asistir otros profesores porque pues, la evaluación tiene pues, los mismos elementos. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Buenas tardes para todos. Doctora Buenas Marta, tardes, muchas muchas gracias. gracias para todos. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctora Muchas Marta. gracias. Gracias, excelente.